Bueno, último tramo de segunda vuelta, y estamos en comunicación con Guillermo Poch, abogado tributarista. Buenas noches, Jazmín Buliorini te saluda, Guillermo. ¿Cómo andas, Jazmín? ¿Todo bien? Bien, buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos. Primero te quiero consultar porque vos escribiste en Infobae hace nada una nota sobre el tema de los impuestos en Uruguay, comparando también con Argentina. Y justo hace un rato Uruguay también anunció, el presidente habló, la calle Pou habló de que están por acordar un tratado, digamos, de libre comercio con China. ¿Esto tiene que ver el tema de los tributos en esta idea de por ahí comerciar o abrirse o correrse un poco también del Mercosur? ¿Hay diferencia en tema tributario, lógico, con los demás dentro del Mercosur? ¿Cómo lo ves? Mira, Jazmín, está bueno el comentario que decís de las últimas noticias de Uruguay. Sí. Uruguay es como que tiene una apertura al mundo y lo que busca constantemente es el desarrollo de actividades, y en esas situaciones que de alguna manera quieren suscribir este tipo de acuerdo. Y si vos te fijás en líneas generales, como yo indicaba en el artículo, ellos tienen como que todas las normas o hacia el mismo fisco siempre intenta de alguna manera el desarrollo de las actividades económicas. O sea, es una tendencia que vos lo ves en lo que sería la política tributaria del país. Siempre te fijas que están dando incentivos para que las inversiones vayan al país, o tratar de que de alguna manera flexibilizar todo lo posible el desarrollo de las actividades. Bien. ¿Qué diferencia, cuál sería la diferencia entre Argentina y Uruguay en tema tributario? Y si nosotros podemos llegar a copiar eso, teniendo en cuenta que por ahí Uruguay también es un país más pequeño y en algún punto tal vez más fácil de manejar, o nada que ver, no tiene nada que ver eso. Uruguay tiene... Digo, por la presión de todas las provincias nuestras, que a veces es alta. Digo, este año se intentó en el presupuesto tener una zona franca en Misiones por la cantidad de país limítrofe que tiene, digamos, en su territorio, en sus fronteras, y no fue imposible de lograr porque las demás provincias competían y pedían lo mismo, ¿no? Digo, a la hora de hacer un cambio tributario, cómo saltan por ahí muchas realidades diferentes en el norte, en el centro, en el sur. Sí, y ahí es una cuestión que la dirigencia política debiera resolver, porque en definitiva que al país le vaya bien en una provincia ayuda también al resto. Uruguay, ponele, tiene este régimen que yo lo cito ahí en el artículo, de zona franca. En definitiva lo que ellos están buscando es generar fuentes de trabajo. Argentina podría tener una situación análoga, ponerle como sería la ley del conocimiento, sí, pero no da los beneficios que da ese régimen, y a su vez hoy en día todavía no está en aplicación plena el régimen. Entonces, una empresa, ponerle desarrolladora de software, si hoy se quisiese establecer en Argentina o en Uruguay, desde un punto de vista, mirándolo netamente tributario, elegiría claramente Uruguay, porque Uruguay directamente no te cobra impuestos, porque ellos lo que dicen es, bueno, viene la empresa se radica, para que la empresa empiece a desarrollar actividades tiene que contratar gente. Entonces, primer problema que resuelven es emplear a la gente. Después, ¿cómo terminás recaudando? A través de los consumos de las personas. Entonces, como que ellos tratan de generar un círculo virtuoso a partir de, inicialmente, generar un beneficio fiscal. Y vos decís, pero Guillermo, ¿dónde dice que lo tenés que terminar contratando a la gente? Bueno, uno de los requisitos que establece ese régimen es que al menos el 75% de los empleados sea uruguayo, nacional uruguayo. Entonces, si uno dice, bueno, quiero competir en las mismas situaciones, no te queda otra alternativa que tratar de copiarte del que tenés al lado. Eso es lo que quería dejar graficado en el artículo, para que cuando una compañía tiene que decidir dónde establecerse, se encuentre en igualdad de condiciones Argentina con tus países vecinos. Claro. Poch, Mariano Casal, buenas noches. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Cómo le va? A ver, le voy a tirar una pequeña mochila de plomo. ¿Cómo hace para explicarle a un inversor que quiere venir acá
el delirio de la creación de más de una docena de impuestos en los últimos 2 años y en la situación en la que ya se encontraba Argentina. O sea, ¿tiene explicación o directamente no tiene y por eso se van después a Uruguay? Está buena pregunta, Mariano. Mirá, cuando alguien hace un análisis de dónde radicar una inversión, uno de los puntos es el tributario, no es el único. Están los recursos naturales, los recursos humanos que también se tienen en cuenta. La cuestión es que vos, en definitiva, cuando alguien va a invertir en algún lugar, vos tenés que tratar de estar que el checklist sume más tildes que los de un país. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar y decir, no sé, o la dirigencia política tendría que poner en consideración y decir, bueno, si yo quiero que se emplee a la gente, claramente lo que vos tenés que buscar es que existan empresas. Sin empresas no hay empleo. Y sin empleos tampoco tenés recaudación. Y sin empresas tampoco tenés recaudación. Y sin recaudación no tenés Estado. Es como que es una condición necesaria la existencia de actividad privada y actividad empresarial. Porque los tributos, en definitiva, los terminás recaudando desde la actividad privada, que es la que empieza a dinamizar la economía. Sí, entonces, disculpe, te lo interrumpí. No, preguntame. No, lo que me interesa es saber, y nosotros con Jamín que cubrimos Congreso y hemos seguido, se meten parches por todos lados en cuanto a lo fiscal y lo tributario. ¿Es hora de tomarse un tiempito y poder hacer una gran reforma tributaria y fiscal? Sería necesario, y de hecho en el momento, ahora tal vez la pandemia está pasando, nosotros dejamos pasar un momento en donde la dirigencia política estaba de alguna manera todos medianamente decir, bueno, ¿cómo resolvemos esta cuestión? Era un momento coyuntural para aprovechar y hacer esa reforma que vos bien indicás. Ponele, estábamos en el medio de la pandemia, había un negocio que tal vez no llegaba a cubrir sus costos, para mantenerse, y tenía que estar pagando un impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces la empresa, además de estar perdiendo plata, tenía que seguir pagando impuestos. Sí. Si eso además le adicionás de que hay regímenes de recaudación, ¿qué son regímenes de recaudación? Que cuando alguien va a comprar o va a vender, de manera previa, ya en la factura le están agregando un impuesto que lo vas a pagar a futuro, sí, o te pagan menos de lo que te tendrían que estar pagando, que eso queda como un saldo a favor de los impuestos. Entonces esas situaciones te generan perjuicios, no ningún tipo de beneficio. Te agradecemos un montón la comunicación, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias y a disposición, Jazmín. Dale, estamos hablando con Guillermo Pot, él es abogado y tributarista.